Bueno, algo que es importante en el paso de mensajes utilizando MPI es que MPI utiliza buffers para hacer, digamos, la transmisión de los datos. En unas diapositivas o en un video anterior habíamos hablado un poco acerca de esos buffers, en qué consistía, y lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco más a fondo de esos buffers. Algo que es importante es que cuando se van a enviar los mensajes de un proceso que está trabajando en MPI a otro proceso que está dentro de ese mismo ambiente de ejecución en MPI, pues se utilizan buffers. ¿Eso qué quiere decir? El programa tiene unos datos que quiere enviar o que quiere compartir y esos datos entonces él los tiene que pasar del buffer de la aplicación a un buffer del sistema. Y ese buffer del sistema, ¿quién lo maneja? Pues la librería de MPI. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos buffers? Pues bien, porque de alguna manera, de acuerdo a quién implemente el estándar de MPI, entonces uno puede saber cuándo esas llamadas que él implementa, particularmente las llamadas bloqueantes, van a permitir continuar con la ejecución de las instrucciones del programa basado en MPI. Bien, entonces recordemos que los mensajes son enviados a través de la red y es claro que lo que va a suceder es que cuando una aplicación o un proceso quiere enviar los datos a través de la red, esos tienen que ser almacenados en un buffer. Y ese buffer no solamente existe al lado de quien los envía, sino también al lado de quien los recibe. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de llamadas bloqueantes, es muy importante saber qué buffers existen dentro de MPI. Recordemos que un buffer es una región de memoria, ¿sí? Es básicamente eso. Bien, cuando estamos hablando de las operaciones punto a punto que son bloqueantes, es importante entender que las operaciones son asincrónicas. Eso suena un poco raro, pero miremos un poco en qué quiere decir eso. Cuando yo hago un MPI receive, o sea, hay un proceso que hace una llamada a recibir datos, que lo hace con MPI receive, él se puede invocar, o ese proceso puede invocar esa función inclusive antes de que se invoque la función MPI send. Ahora, lo mismo, eso que está pasando de que el MPI receive puede ser invocado antes de que el MPI send es ejecutado, lo que me dice entonces es que cuando estoy haciendo las operaciones bloqueantes, el MPI receive va a estar bloqueado hasta tanto el MPI send es ejecutado. Entonces, yo puedo hacer invocación del MPI receive en un proceso, pero el proceso que invoca la función de recepción va a quedarse bloqueado hasta tanto que el MPI send sea ejecutado. Ahora, observemos que hay un factor importante para entender cómo es la forma en que opera esta función MPI send o MPI receive, que son bloqueantes. Y es que si en el que implementa MPI no usa buffers del sistema, entonces la función de MPI send va a ser bloqueada hasta tanto los datos que se necesitan enviar son recibidos al lado del receptor. Y el proceso receptor debería ejecutar la operación de MPI receive. Entonces, si no hay buffer del sistema, eso quiere decir que el proceso que está enviando los datos tiene los datos en su buffer y hasta tanto no se reciban a su destino, no es seguro utilizar el buffer de ese proceso que está enviando los datos. Si MPI o el que implementa MPI si usa buffer del sistema, entonces el mensaje es copiado dentro del buffer del sistema y el que envía el mensaje puede continuar con su normal ejecución. El MPI receive no necesita estarse corriendo porque los datos son almacenados al lado del que envía los datos y son guardados en el buffer del sistema. Entonces, el problema ahora se le traslada a quien implementa MPI y es el buffer del sistema debe requerir un espacio adicional para almacenar esos datos que quien envía pueda seguir su ejecución a pesar de que no le lleguen a su destino. Esto es lo que puede pasar cuando no tenemos o no usamos buffer del sistema. El proceso A envía los datos y hasta tanto no se reciban en el buffer del sistema del proceso que lo recibe, él no continúa la ejecución. Entonces observemos aquí que este señor puede enviar
Este buffer del sistema los puede recibir, pero se toma todavía un tiempo en que los datos que están en el buffer del sistema pasen efectivamente al lado de la recepción o de la aplicación que recibe los datos.